Le puse precio a los restos de mi hijo, escrito por Anaís Veloz. Historia macabra para no dormir oficial. Síguela. La ignorancia y la difícil situación económica por la que estábamos pasando me llevaron a cometer actos terribles y por los cuales sigo arrepentida hasta la fecha. Mi hija había enfermado repentinamente. Fue diagnosticada con leucemia. Mi Dios fue testigo de todo lo que hicimos para que lograra recuperarse. Cada día los gastos eran más. Se nos acabaron los ahorros entre quimioterapias y medicamentos. Vendimos cuanto tuvimos, carro, casa, muebles, y aún así quedamos endeudados hasta los dientes. Era una situación insostenible. Cierto día en la tarde, Sofía comenzó a sentirse mal. Tenía fiebre y vómitos constantes, así que le dije a mi hijo que al regresar su padre le dijeran que me buscara en el hospital. Los médicos no me daban muchas esperanzas de vida y la familia de nosotros estaban cansados de ayudarnos, así que nadie respondió el teléfono para ayudarme y no los culpo, pues fueron muchos años de apoyo incondicional. Al poco tiempo llegó mi esposo con otra mala noticia. Lo habían despedido del trabajo y su liquidación era una burla para los años de servicio que prestó para dicha empresa, pues la liquidación no llegaba ni a los 20,000 pesos, mismos que tuvimos que entregar para que siguieran atendiendo a mi hija. Estábamos en el estacionamiento fumándonos un cigarrillo y tratando de pensar qué haríamos ahora que habíamos perdido el único ingreso seguro que teníamos, cuando salió el médico de Sofía a decirnos que lamentablemente mi niña había perdido la batalla y que pese a los esfuerzos que hicieron, no pudieron reanimarla, que él sabía en la situación económica en la que nos encontrábamos, que haría la orden de que bajaran el cuerpo de Sofía a la morgue del hospital y que ahí podría permanecer hasta el día siguiente en lo que conseguíamos que alguna funeraria fuera por ella. Pero tendríamos que darnos prisa, pues no debía de pasar del mediodía o de lo contrario, él tendría problemas con sus superiores. Llenos de dolor, le agradecimos por el gesto de bondad y entre lágrimas comencé a reprocharle a Dios el por qué se había llevado a mi hija, después de todo lo que habíamos tenido que pasar con ella. Mi esposo trataba de reconfortarme cuando de repente se acercó a nosotros un hombre con una extraña propuesta. Nos dijo que lamentaba profundamente nuestra pérdida, pero que no pudo evitar escuchar que nos encontrábamos muy mal económicamente y él tenía una solución a nuestros problemas. Solamente debíamos de ser un poco de mente abierta para que esto beneficiara a ambas partes y tratáramos de analizar la propuesta antes de negarnos. Mi esposo, bastante desesperado, aceptó sin tomarme parecer y yo no dije nada, pues sabía en la situación en la que estábamos. Lo primero que hizo fue presentarse como el doctor Reynoso, que para ser honesta, tenía traza de todo menos de ser médico. Dijo ser socio de un reconocido laboratorio, donde fabricaban tratamientos para el cáncer y solían comprar algunos cuerpos para hacer sus investigaciones. Y qué mejor que el de mi hija, que acababa de morir por dicha enfermedad, que ellos nos pagarían muy bien, que incluso pagarían el funeral para que amigos y familiares pudieran despedirse de ella, y ya luego pasarían ellos a recoger el cadáver para llevársela al laboratorio, y nos aseguró que serían muy discretos al hacerlo. Mi esposo no quiso ni siquiera pensarlo, pues se negó de inmediato, pero esta vez yo intervine y les pregunté por la cantidad que estarían dispuestos a pagar. Mi marido me miró con reproche, pero después de escuchar que me darían 80,000 pesos, acepté sin pensarlo. A final de cuentas, mi hija ya estaba muerta. Ni cuenta se daría de nada. Aparte de eso, serviría para salvar vidas, me decía a mí misma para minorar el remordimiento. El supuesto doctor sacó un fajo de billetes de su maletín para luego hacerme firmar unos papeles donde yo donaba el cuerpo de mi hija. Le di las gracias y él me dijo que no me preocupara por nada, que en un par de horas me llamarían para darme la dirección donde sería el funeral. Pero mi esposo intervino diciendo que debería velarse en su última morada, y me sorprendió bastante que el doctor Reynoso no pusiera objeción ante la petición de mi marido.
Después de terminar de hablar con el doctor, nos fuimos a casa con el corazón destrozado, pero con varias preocupaciones menos. Estábamos por darle las malas noticias a nuestros hijos cuando tocaron a la puerta. Eran los de una florería que traían enormes y hermosos arreglos florales y varias coronas con el nombre de mi hija. Al poco rato por fin llegó la funeraria con el cuerpo de mi Sofía. La velamos por 2 días. Amigos y familiares le dieron el último adiós a mi niña. Y al terminar la misa, que también fue en casa, avisamos que la cremaríamos para no levantar sospechas y se dieran cuenta de lo que habíamos hecho con mi hija. No te mentiré, que fue horrible ver cómo un grupo de extraños se llevaban a mi niña, pero era tarde para cambiar de opinión, pues ya nos habíamos gastado gran parte del dinero y no teníamos cómo pagarlo. Los días pasaron y poco a poco nos fuimos haciendo a la idea de la partida de mi hija, pero había algo que no me dejaba tranquila. Eran unas terribles pesadillas que tenía acerca de Sofía. Mi hija estaba en una terrible agonía, así que después de varias noches sin dormir, le conté a mi esposo de mis pesadillas. Y fue bastante sorprendente el saber que él también las tenía. Este me aseguraba que mi hija nos estaba atormentando por venderla, y yo me defendía diciendo que era por un bien común. Casi siempre terminábamos peleando cuando se tocaba el tema, pues él se reprochaba el no haberme puesto un alto con mi avaricia. La gente que solía visitarnos nos decía que mi casa estaba penetrada de un olor bastante fuerte a ron, y eso me causaba hasta cierto punto incertidumbre, pues ni mi esposo ni yo bebíamos. Siguieron pasando los días y con ellos un sinfín de cosas comenzaban a manifestarse, pues cada vez que llegábamos a casa, el olor a tabaco, ron, hierbas, cada vez estaba más presente. Cierto día que mi mejor amiga María Elena y yo tomábamos un café en mi casa, uno de mis hijos se acercó a nosotras y nos mostró un puñado de cuentitas de colores con las que suelen hacerse pulseras. Y al preguntarle de dónde las había sacado, él me respondió que se las había encontrado debajo de la cama de uno de sus hermanos. Las tomé en la mano y las solté de inmediato, pues estas estaban demasiado calientes. No entendía cómo es que mi hijo las podía traer sin quemarse. Mi amiga esperó a que se fuera mi pequeño para después preguntarme: amiga, ¿desde cuándo practicas la santería? Por Dios, ¿de qué rayos me hablas, María Elena? Esas son cosas del diablo. ¿Cómo se te ocurre que traería eso a mi casa con mis niños aquí? Aparte, eso debe ser carísimo, respondí molesta. Lo siento, amiga, ni quise ofenderte. Es solo que el olor que tiene tu casa y las cuentitas que trajo tu hijo me apuntaba que eras parte de la religión. Pues no, ni loca. Y después de lo que pasó con mi Sofía no tengo ánimo de nada. Mira, yo llevo algún tiempo en la santería y te puedo asegurar que los orichas suelen hacerse presentes cuando los necesitas. ¿Y qué más pruebas quieres que necesitas una ayudita? Porque según tengo entendido que desde que enfermó Sophie, todo ha venido en picada para ustedes, ¿o me equivoco? En eso tienes razón, amiga. Mi esposo no ha podido conseguir trabajo. El dinero no nos rinde y mis hijos seguidos se enferman. Te juro que no veo la salida. ¿Y por qué no vas con mi padrino? A lo mejor él puede ayudarte. ¿Y con qué dinero? Amiga, si a duras penas tengo para comer y todo eso me da un poco de miedo. No te preocupes. La consulta corre por mi cuenta y estás de suerte. Hoy tengo cita con él. Acepté de inmediato, sin imaginar que estaba por llevarme la peor de las sorpresas. Me cambié a toda prisa y en menos de 20 minutos ya estábamos de camino a ver al dichoso padrino. Llegamos a una casa hermosa en uno de los fraccionamientos más exclusivos de mi ciudad y nos recibió un hombre bastante bien parecido que recibió a mi amiga con gran entusiasmo. Pero María Elena, dichosos los ojos que te vuelven a ver. Aché, padrino. Pero pasen, por favor, nos dijo cortés. Espera un momento, padrino, dijo María Elena, mientras regresaba a la camioneta y bajaba un enorme arreglo de frutas que a duras penas podía. Aunque se me hizo una exageración semejante arreglo,
No dije nada y pasamos. Al entrar, todo era lujo en aquella majestuosa casa, y algo que me llamó bastante la atención fue que aquel lugar olía bastante parecido a mi casa. Pasen por aquí, dijo llevándonos hasta la última habitación. Estaba demasiado nerviosa pues había velas por doquier y un altar adornado con preciosas telas que a simple vista se podía ver que eran costosas. Estaba lleno de flores, frutas y un sinfín de comida y enormes muñecas con grandes vestidos, como si las ofrendas fueran de ellas, o mejor dicho, eran de ellas. Pero aún yo no lo sabía, y por si fuera poco tanta ostentosidad, tenía un lago artificial en aquella enorme habitación. El hombre colocó el arreglo frutal que le había llevado a mi amiga junto al resto que había en el altar, para después pedirnos que nos sentáramos, y ahí fue que mis nervios se acrecentaron al escuchar su siniestra plática. Padrino, le traigo un pequeño presente, pues me fue mejor de lo que me esperaba en mis negocios, argumentó mi amiga, mientras sacaba un enorme fajo de billetes de su bolsa. Creo que en el siguiente sacrificio me irá aún mejor. Te lo dije, mis muertos no fallan, y este obsequio servirá para pagar a mi nuevo muerto que tendrás la dicha de ser la primera con la que trabaje. Aunque no creas que me ha costado bastante trabajo someterla, es por eso que no me gustan tan pequeñas, suelen dar más problemas, pero eso sí, mejores resultados. Puedo verla, respondió mi amiga con gran desespero. El padrino se puso de pie y se acercó al altar y trajo una pequeña caja de madera negra y de esta sacó una bolsa de terciopelo rojo. La abrió con mucho cuidado y no pude evitar soltar un grito de terror al ver que se trataba de la cabeza de mi pequeña Sofía. Mis ojos no daban crédito a lo que veían. Mi amiga también se sorprendió bastante al verla, pues aún llevaba puesta la pañoleta que ella misma le había regalado cuando comenzó a perder su cabello. En un acto de desesperación, traté de arrebatársela de las manos, pero esta parecía como si la tuviese pegada. Salí de ahí a toda prisa gritando que llamaría a la policía, pero justo antes de salir de aquella casa, la puerta se cerró de golpe y el padrino me aventó un polvo blanco en la cara que me hizo sentir adormilada, para luego acercarse a decirme que mi boca no podría pronunciar palabra alguna en contra de él, y que por mi avaricia había sentenciado a mi hija a servirlo de por vida. Y puedo jurar que cuando me acercó la cabeza de mi hija, ésta abrió la boca y de ella salió un grito de dolor. Creo que me desmayé porque al despertar estaba en mi casa y mi esposo se encontraba discutiendo con mi amiga por lo sucedido, porque efectivamente yo no pude pronunciar palabra alguna en contra de ese maldito. Mi esposo le exigía a María Elena que lo acompañara a la policía, pero esta se negaba argumentando que de hacerlo, ella moriría, pues era la responsable de haberme llevado. Pero eso le importó poco a mi esposo y salió de casa enfurecido. Y al cerrar la puerta, mi amiga comenzó a sentirse mal y a decir que le faltaba el aire. Bastante asustada y aún en shock, llamé a la ambulancia de inmediato, pero fue demasiado tarde, pues esta había muerto de un infarto fulminante. Quedaba tendida en la sala de mi casa con una mueca de terror. Y se preguntarán si mi esposo logró llegar a la policía. Pues no, porque el taxi donde iba misteriosamente perdió dos llantas, provocando un terrible accidente y dejando en coma a mi marido. Estoy desesperada, no sé qué hacer, sigo teniendo horribles pesadillas y los dolores en la casa cada vez se intensifican más y más. Temo por la vida de mis hijos, pero lo que más me aterra es saber que mi hija no ha podido descansar en paz y no me imagino el tormento por el cual está pasando, pues por las noches la puedo escuchar gritando piedad. No sé a quién recurrir, pues las únicas personas que sabían ahora, una está muerta y la otra en coma. Sé que soy la única responsable de todo esto y que pagaré muy caro el haberme entregado a mi hija por unos cuantos pesos. Por eso les digo que tengan cuidado con su ambición, para que no les pase lo mismo que a mí con mi Sofía. Historia de militares, escrita por el usuario de Reddit, The Anne One.
Conocí a Lucifer en el desierto. Hace muchos años, cuando estaba en servicio activo, mi unidad fue desplegada muy lejos en el desierto abrasador. Nos encontrábamos bajo un intenso fuego de artillería aparentemente surgido de la nada. Recuerdo estar acostado boca arriba mirando el cielo, viendo cómo las nubes se movían mientras la sangre ahogaba mis últimas y difíciles respiraciones. Mi camarada estaba tirado encima de mí, inmovilizándome, sin vida, con su cabeza apoyada cerca de mi oreja izquierda. No tenía fuerzas para quitarme su peso muerto y ver dónde solía estar mi pierna derecha, pero podía sentir el dolor que me tranquilizaba sin lugar a dudas. Apenas pude distinguir las palabras que deberían haber sido las últimas. Por favor, Dios. Las nubes de repente dejaron de moverse y el ruido a su alrededor cesó hasta convertirse en un silencio ensordecedor. Sentí una presencia a mi alrededor, antigua y abrumadora. Su energía me invadió y captó toda la atención de mis pensamientos, obligándome a pronunciar su nombre con un grito ahogado que escupía sangre. ¡Lucifer! Apenas pude distinguirlo. El miedo acompañó la pronunciación de ese nombre en mi mente, como una alfombra roja sobre la que caminaba con orgullo para indicar lo jodido que estás cuando estás en esa presencia. Yo ya era suyo y podía sentir el infierno dándome la bienvenida, como una jauría de perros con carne fresca colgando frente a ellos. El cuerpo de mi camarada muerto encima de mí de repente comenzó a colocar sus brazos y lentamente levantó su rostro hacia mí. Lo que solían ser ojos verdes ahora eran negros. Un rostro pálido y sin alma me miraba, pero ya no estaba mirando al soldado que solía conocer. Estaba mirando al ángel caído mismo. Su presencia llena tu mente y estrangula tus pensamientos en obediencia y atención a él. Solo te dejará hablar en su presencia cuando quiera escucharte. Sus ojos miraron los míos y estudiaron mis recuerdos, como alguien hojeando las páginas de una carpeta de archivos. Sus labios no se movían, pero podía oírlo en mi cabeza susurrando, jugando conmigo. Bebió mi miedo al tormento que me esperaba como un buen vino añejo, completándolo con pensamientos trasplantados de miseria y tormento eterno. Qué final tan triste para tu historia, abandonado por tu familia cuando era niño, nunca amado por nadie, nadie que te recuerde. Qué cruel puede ser Dios, ¿no crees? Escuché que llamaste a mi padre hace un momento. Entonces, ¿dónde está? Las palabras se hicieron en mi cabeza como si vinieran de todas direcciones. Sus ojos negros miraron a su alrededor y luego a mí. Su boca se curvó en una leve sonrisa. Tal vez simplemente esté ocupado. ¿Quieres que lo llame por ti? Prometió hacer que el dolor cesara si lo escuchaba. Las lágrimas cayeron de mis ojos mientras estaba paralizado por las picaduras cada vez más invasivas y los recordatorios de una extremidad perdida. Estuve de acuerdo y cuando sacó los dedos el dolor cesó. Cuando habló con sus palabras esta vez, el silbido desapareció. Es difícil poner palabras humanas al sonido de su voz. La mejor manera en que puedo describirlo honestamente es que llevaba un remanente del cielo y de la gloria anterior, pero todavía tenía un tono subyacente de dureza de la realidad e indiferencia. Probablemente esto no tenga sentido para nadie, solo había que estar ahí para entenderlo. La vida ha sido injusta contigo, ¿no? No vuelvo a morir en ti, ni una insinuación ni una provocación. ¿Qué pasaría si te dijera que puedo cambiar eso? Puedo darte una vida digna de ser vivida, llena de riquezas y tesoros. No tienes que morir aquí hoy. Puedes vivir si así lo deseas. Lucifer me desabrochó el casco de combate y me acarició el pelo con suavidad. Luego se echó hacia atrás y tocó el muñón donde había estado mi pierna. Supuse que tal vez quiera recuperar eso también. Considéralo incluido. Ahora bien, esas son tus necesidades. Hablemos de las mías.
Vale. Tengo una pequeña colección que he estado haciendo, un hobby por así decirlo. No los aburriré con los detalles, pero para completar este pequeño proyecto necesito unas 15 piezas más en mi colección. Ahí es donde entras tú. Necesito a alguien con un conjunto de habilidades específicas con quien trabajar. Creo que estoy mirando a ese alguien ahora mismo. Sacó un encendedor y un cigarrillo del bolsillo delantero. Lo encendió y dio una calada. Luego puso la colilla en mi boca para que pudiera darle una calada. Estaba leyendo mi mente exactamente después de dar otra calada y continuó hablando. La vida se trata de elecciones, Will. Así que aquí está tu decisión más importante hasta el momento. Puedes aceptar mi oferta y te dejaré vivir. Te dejaré una vida con valor y propósito. A cambio, me ayudarás a reunir mis 15 piezas. Si lo rechazas, simplemente morirás como estaba destinado. Probablemente ya tengas una buena idea de que vendrás conmigo en ese caso. Y definitivamente me encantaría tenerte. Incluso ya tengo una habitación escogida para ti. Volvió a poner el cigarrillo en mi boca y me dejó darle una calada más. Acercó sus labios a mi oído y me susurró: tenemos un trato. Mis pensamientos suplicaron a Dios y a todos los ángeles que mi mente podía imaginar, pero cualquier esperanza de la luz del cielo fue arrasada por la desgarradora verdad de la realidad. La prolongación era mi única opción si no quería afrontar una eternidad de horror impensable. Temía lo que sabía que inevitablemente haría y me encogía el pensar en lo que él me haría convertirme. Sí, he dicho. Recuerdo ver las nubes comenzar a moverse nuevamente y una mano cubriéndome los ojos, haciendo que la oscuridad prevaleciera. Tan pronto como los abrí, me encontré en una cama dentro de la enfermería. Regresé al campo base sin recordar cómo llegué allí. El sudor corría por mi cuerpo mientras me sentaba esperando que todo esto fuera solo un sueño. Mi pierna derecha estaba en su lugar correcto sin signos de daño o algún daño. El médico vino para atender las lesiones que sufrí. Me contó lo que le había pasado a mi unidad. Algún oficial imbécil confundió las coordenadas cuando se llamó a fuego y yo fui el único superviviente. Mi alistamiento terminó 2 meses después. Opté por volver a la vida civil. Cuando llegó el momento de regresar a casa, pude tomar el último autobús de la base del aeropuerto ese día. Cuando el autobús partió, los 2 soldados que estaban a mi lado empezaron a chismorrear. Uno mencionó a un oficial de artillería encontrado con la garganta cortada y la lengua clavada en la frente. Me reí entre dientes cuando escuché esto, y cuando los soldados me miraron, fingí toser. Lo primero que hice al regresar a casa fue visitar mi lugar favorito, un pequeño parque a unos 30 minutos de mi casa. Tenía un estanque en el medio rodeado por una pasarela. Podría haber pasado horas simplemente disfrutando de la soledad. Escuché al anciano detrás de mí tocar blues en su guitarra. Siempre lo recordé aquí, incluso antes de que me enviaran al extranjero. Su cabello blanco vibraba contra su piel oscura. Una pareja joven corrió a mi lado en la pasarela. Sabía que él estaba allí cuando llegó el silencio. Ese silencio implacable siempre marca su llegada. La música blues se detuvo abruptamente y la pareja quedó congelada a medio paso de su aplomo al correr. Se me erizaron los pelos de la nuca. El miedo que acompañaba su presencia me invadió como trompeta, anunciando la llegada. El mundo se sintió como si se hubiera detenido. Me giré para ver al anciano, con los ojos completamente negros y una leve sonrisa en los labios mientras me miraba. Me hizo un gesto para que me acercara y acepté. Movió su mano con la mayor suavidad para detenerme en mi lugar y con la misma facilidad apuntó con un dedo a la corredora y lo cerró en su puño. La niña inmediatamente se puso a 4 patas y corrió como un perro a una velocidad intensa. Se detuvo frente a Lucifer e inclinó la cabeza ante sus pies. Él hizo un gesto con el dedo una vez más y ella se recostó boca abajo con los brazos extendidos frente a ella. Los huesos se rompieron y los ligamentos se rompieron mientras su cuerpo se contorsionaba en una grotesca silla humana.
Tuve que girar la cabeza para evitar vomitar. Cuando volví la cabeza hacia atrás, vi su cabeza colocada en la parte delantera del asiento. Habría estado bastante cerca de mi entrepierna si me hubiera sentado en él. Tenía la boca bien abierta. ¿Te importaría sentarte? Ah, creo que me quedaré, aunque gracias, tartamudeé de miedo. Creo que deberías sentarte. Señaló con la mano la cátedra demoníaca. Me senté sin querer. Ese es un buen niño. Ahora repasemos algunos detalles menores y te dejaré ponerte a trabajar, dijo Lucifer. Puso un libro encuadernado en cuero rojo en mi mano cuando terminó de explicar los términos. Chasqueé los dedos y todo volvió a estar como estaba. El anciano tocaba su guitarra y no había signos de daño en la niña, ya que parecía estar corriendo junto a su novio. La forma en que funcionaba el libro rojo era simple. Una vez que terminaba con la colección actual, la siguiente aparecería en detalle en las siguientes páginas del libro. Si perdía el libro entonces, estaba jodido, en sus palabras exactas. A veces incluían nombres, a veces era solo una descripción de detalle que me daban juego limpio con cualquiera que estuviera dentro de los estándares. No me dieron un límite de tiempo, solo tenía que hacerlo, preferiblemente antes de morir o estaba jodido, en las propias palabras de Lucifer. No se dio ninguna pista si él realmente conocía mi propia fecha de vencimiento. Aún así, probablemente no hubiera querido saberlo. Pasaron los años desde ese momento y me convertí en un gran coleccionista. Sin juego de palabras, nunca me quedé sin dinero. Casualmente se me presentaron activos y oportunidades de efectivo. Señales de una figura oscura vigilando mi espalda. Lucifer no me visitó después de ese día por mucho tiempo. De vez en cuando recibía la pista de que me estaba observando después de una colección de pistas sutiles. Un manzano rojo apareciendo al costado de la carretera, un cuervo acercándose a mi ventana de vez en cuando, o unos 10 pájaros golpeando mi parabrisas de frente mientras conducía. Supuse que estaba molesto por el número 7, cuando los pájaros realmente chocaron 7, era la Virgen. Tuve que usar yesca para recolectar ese pedazo. Lo hice rápido y sin complicaciones para ella, pero la siguiente colección no aparecía en el libro. Pensé en la conversación en el parque y recordé. El sexo anal anulaba el estatus de virgen, algo de lo que Lucifer se reía cada vez que lo decía. Normas duras para lograr la salvación. Había seguido. El número 7 fue el único que tuve que rehacer. Había leído mal las instrucciones la primera vez. Sodomia después del cobro. Por suerte para mí, nunca se dio ningún nombre para esta pieza. Me estremecí al pensar qué habría pasado si me hubiera equivocado con el nombre específico que quería. Odiaba todo lo que el libro me ordenaba hacer. Los actos se volvían cada vez más atroces en cada progresión. El miedo fue lo que me mantuvo realizando las tareas. Miedo a un ángel oscuro que podría hacer que mi destino ya sellado fuera peor de lo que era. El número 14 era Yasa, una escort que actuaba como masajista. Había concertado una cita para verla en su oficina improvisada. Observé el edificio mucho antes de que llegara el momento. Conocía la ubicación de cada cámara, cada rincón del edificio. Pude llegar al lugar casi como un fantasma para cualquier medio de trazabilidad. Recuerdo cuando abrió la puerta, sus ojos marrones, su piel oscura, su cuerpo curvilíneo. Era hermosa, como una diosa egipcia. Me mantuve concentrado para no distraerme. Me concentré en cómo tenía su bolso frente a ella cuando me saludó en la puerta principal, con la cremallera abierta. Quería alcanzar rápidamente la pistola que estaba allí, en caso de que me pusiera gracioso. Seguí el juego mientras ella hacía algunas preguntas. Tenía que asegurarse de que yo no fuera policía. Todo lo que necesitaba era alcanzar el brazo y ella no respiraría. Me quité los zapatos y me desabotoné la camisa de arriba para abajo. Cuando ella se dio la espalda para alcanzar su celular,
Le hice una pregunta al azar para calibrar si respondería mirándome o continuaría con lo que estaba haciendo distraída, su teléfono, mientras hablaba. ¿Qué hace una chica bonita como tú en este tipo de trabajo?, yo pregunté. Ella miró fijamente su teléfono de espaldas a mí. Mi mano estaba en mi espalda, lista para precisión en la garganta, cuando se giró para mirarme. Ella estaba fuera del alcance de su bolso, y me moví sigilosamente detrás de ella, de puntilla, hasta que estuve a ese alcance perfecto. Porque tengo cáncer, dijo todavía de espaldas a mí. Algo dentro me obligó a detenerme. Hice una pausa, sintiéndome confundido y sorprendido. Regresé rápidamente a mi posición original, más lejos, sin que ella me escuchara. Mi boca estaba atascada. Algo en mí me conectó con ella cuando pronunció esas palabras. Imágenes pasaron por mi mente de su rostro llorando mientras se cortaba el cabello, preparándose para la quimioterapia. Pude verla caer de rodillas en el consultorio del médico al escuchar el diagnóstico. La vi sosteniendo una foto de su madre, acostada en su cama mientras oraba en vano, sin creer realmente, pero siguiendo el ritual esperando un milagro. Mi trabajo habitual no puede cubrir las facturas. Se dio vuelta y vio las lágrimas cayendo por mis ojos. Nunca antes había experimentado este sentimiento. Todo lo que quería hacer era protegerla. No tenía idea de por qué. Cada pensamiento doloroso que tenía lo podía sentir. Podía ver su miedo y solo quería decirle que de alguna manera podía hacer que todo desapareciera. Lo siento mucho. No debería haberte dicho eso, dijo mientras se apresuraba a buscarme un pañuelo. Me tomé un minuto para recomponerme y secarme los ojos. Le pedí que me dejara llevarla a cenar. Le dije que eso era todo lo que quería de ella, nada más de ella, ningún otro servicio. Ella me miró confundida, probablemente pensando en parte que estaba loco. Saqué dinero en efectivo, el doble de lo que costó la sesión, y lo dejé sobre la camilla de masaje. Le expliqué que entendería si dudaba, pero que la esperaría afuera durante 20 minutos en caso de que quisiera ir. Le dije que si no lo hacía, no sería ningún resentimiento y que simplemente me iría. Nunca pensé que saldría mientras la esperaba, pero lo hizo. Sentí como si mi corazón estuviera en una montaña rusa, emocionado y mareado solo por tener su compañía. No estaba acostumbrado a este tipo de sentimientos, pero me gustaba. No fue el comienzo romántico más ideal para una amistad, pero fue un comienzo de todos modos. Nunca supo qué tan cerca estuvo de aparecer en un obituario esa noche, pero no era necesario. Fue una decisión que tomé y sabía que tendría que pagar por ello en algún momento. Más de un año después de ese momento, estábamos viviendo juntos. Me quedé a su lado durante cada tratamiento, pagué sus facturas médicas y la cuidé. Lo hice para que ella nunca tuviera que trabajar. Le prometí que nunca la juzgaría por lo que tuvo que hacer en el pasado. Recuerdo esa mirada de alegría en sus ojos cuando el médico nos dijo que el cáncer estaba en remisión. Hubiera dado cualquier cosa para asegurarme de que esa alegría nunca la abandonara. Todas las noches ella se quedaba dormida en mis brazos y yo miraba al techo y me preguntaba si el cielo era similar a como me sentía simplemente estando cerca de ella. Solo tenía una idea de lo que era el amor antes de conocer a Yasa, pero nunca pensé que sería capaz de darle un sentimiento a esa idea. Hace 6 meses llevaba a Yasa desde su restaurante favorito. Era nuestra actividad del domingo por la noche. Llevaba un vestido negro drapeado y dividido hasta el muslo. Le quedaba maravillosamente. Le dije que tenía una sorpresa para ella en casa y ella se quitó el cinturón de seguridad para inclinarse y besarme. Y fue entonces cuando se hizo el silencio. El silencio implacable marca siempre su llegada. Miré hacia adelante agarrando el volante. Las luces de los autos frente a mí iluminadas en la oscuridad, pero estaban quietos. El mundo entero estaba en silencio. No necesitaba mirar para saber que esos, alguna vez hermosos ojos marrones, ahora eran negros, y que su cuerpo estaba posado en el asiento como un animal que podría atacar. Un miedo frío y paralizante se apoderó de mí, separándome de todos los momentos felices que había experimentado hasta ahora.
Cerré los ojos y, por una vez en mi vida, oré, no por mí, sino por Yasa. William, mi amor, ¿alguna vez te dije cuántas pollas chupé antes de que me conociera? Dijo Lucifer con la voz de Yasa para burlarse de mí. Golpeé el volante frente a mí, pero no me atreví a mirar. No podía. Me decía a mí mismo que no era ella. Sentí una mano fría pasar por mi cabello. Mi cabeza daba vueltas como si estuviera siendo saqueada, mientras los dedos fríos me acariciaban y lentamente se movían hacia mi mejilla. Me estaba leyendo, estudiándome como si estuviera diseccionando una rana para una clase de ciencia. Hubo un silencio incómodo después de que él retiró la mano. Cuando volvió a hablar, estaba muy familiarizado con su voz. Alivia tus preocupaciones. No estoy enojado en absoluto. De hecho, lo has hecho bastante bien. Con un chasquido de dedos, su contrato se pagará en su totalidad, dijo Lucifer. ¿Soy el número 15? Yo pregunté. No, dijo Lucifer. Giré la cabeza confundido. Lucifer estaba suspendido como un pájaro en el cuerpo de Yasa, con los brazos apoyados en el asiento mientras se doblaban por los codos, bajando los ojos negros al nivel de los míos, sin parpadear. La pequeña sonrisa nunca abandonó esos labios. La negligencia es el número 15. La negligencia es no prestar atención a cuántas bebidas tomaste en el bar. Siempre estabas un poco borracho cuando tenías tiempo libre. Negligencia es no darse cuenta de que estaba desviando este automóvil durante las últimas 5 millas. La negligencia facilitó lo que hará que este automóvil entre en el tráfico contrario, llevándose su preciosa Yasa. Sus decisiones negligentes. La negligencia era mi seguro. Lucifer dijo. Las lágrimas rodaron por mis ojos. De repente tuve sentido para mí, que era el número 15. Pasó por mi cabeza. Me golpeé la cara contra el volante para luchar contra el pensamiento que me devoraba y me torturaba. Tenía la nariz rota. Lucifer vio esto y puso una mano en mi hombro, como si de alguna manera eso me hiciera sentir mejor. Levantó mi barbilla para enfrentarlo y tomó mi mano. Llevó mi mano para tocar suavemente el estómago de Yasa. He estado haciendo esto durante mucho tiempo. Y sí, tal vez hice un poco de planificación previa. Prefiero un final feliz garantizado. El amor seguramente te volvería un poco negligente. Lo suficientemente negligente como para acostarse con una ex prostituta sin usar condón. Oh, ¿cómo puedes creer un milagro si entiendes lo que quiero decir? Por favor, no me hagas seguir con esto, grité. Si te hace sentir mejor, mira lo que te di. Ni siquiera sabías lo que era el amor antes de conocerte. No tenías recuerdos dignos de apreciar. Incluso tu propio padre te repudió. Y créeme, comprendo lo que se siente. Sin recuerdos preciados no tienes nada. Te di una vida que valía la pena haber vivido y el tipo de vida que puedes desear, tal vez volver a tener algún día. No me hace sentir mejor, dije mientras golpeaba el volante. Si eso no te hace sentir mejor, al menos no fuiste tan negligente como para perder el libro rojo. Te habría desgarrado las extremidades mientras te hacía ver cómo violaban a Yasa si eso sucediera. Es solo mi política personal. Ahora debo irme, pero cuídate allá afuera. Si alguna vez deseas volver a hacer negocio, le doy la máxima prioridad a los clientes habituales. Todo sucedió tan rápido cuando chasqueé los dedos. El sonido del metal crujiente que siguió todavía me persigue hasta el día de hoy. Perdí todo en ese accidente, todo lo que me importaba. Estaba aturdido y herido por el accidente, pero aún funcionaba. Pude acercarme cojeando al cuerpo de Yasa. Había salido disparada a través del parabrisas en el impacto. Tenía en el bolsillo el anillo de diamante, el regalo que le iba a dar esa noche. Le iba a pedir que se casara conmigo. Deslicé el anillo en su dedo sin vida y besé su frente por última vez. Me alejé cojeando en la noche,
sin saber a dónde iba ni qué iba a hacer en ese momento. Han pasado 6 meses desde esa noche, la conclusión de mi oscuro negocio de un trato, pero también el comienzo de otro. Una vez que haces negocio con una entidad oscura, otras tienden a seguirte. Te abre como una puerta de entrada. Mi existencia ya no era natural. Ese día que acepté un trato para vivir cuando estaba destinado a morir. Debería estar muerto, pero vivo vulnerable a todo lo que ve más allá de lo sagrado. No habrá simpatía de Dios hacia mí en el corto plazo. Lucifer no es lo peor con lo que te puedes topar. Créeme, hay muchos peores. Hay un lugar para personas como yo, personas que han cometido tantas acciones oscuras que el futuro solo puede deparar una secuencia de destinos oscuros. Se llama santuario, un punto neutral donde uno puede encontrar una existencia determinada que alberga lo más parecido a una segunda oportunidad que un tipo como yo podría esperar. No es nada agradable, un infierno en sí mismo. Es una especie de el rey, si puedes entender lo que eso significa. Si lo entiendes, entonces tenemos el mismo gusto cinematográfico. Lo que ofrece es prolongación y, a veces, la prolongación en sí puede ser el único alivio que merezco, pero es mejor que nada. Dentro de esa prolongación, tal vez solo el tiempo para pensar en Yasa y lo que pudo haber sido, podría ser todo lo que tendré. Pero si hubiera una manera de encontrarla o de estar con ella, este es el único lugar que sería posible. Ahí es donde voy. Cualquiera que haya leído hasta este punto probablemente se esté preguntando por qué publicaría esta serie de eventos que la mayoría guardaría para sí mismos. Hay una razón, y para el único lector que espero que vea esto es para ti. Una respuesta al por qué te preguntarás cuando me veas. Los requisitos para entrar al santuario no son tan fáciles. Son personas con mis habilidades las que optan por la aceptación y te pondrán a prueba para ver qué tan serio eres. Tengo todos los requisitos necesarios, excepto uno en particular. Y esa última pieza que falta es un suscriptor que escuche frecuentemente las historias que narro en este canal. Estoy publicando esta historia como una disculpa formal, porque no tendré tiempo de explicar nada una vez que me conozcas. De hecho, no hablaremos entre nosotros. En cuanto al por qué, te preguntarás al despertar paralizado en tu cama sin poder moverte. Es para tener la oportunidad de tener ese poquito de esperanza que Lucifer me dio. El santuario requiere de alguien con ciertas características, rasgos, personalidad y logro. Da la casualidad de que los tienes. Lo que te inyectaré mientras duermes te paralizará, pero también adormecerá cualquier dolor que normalmente sentirás. No soy tan cruel como para hacerte sentir lo que tengo que hacer. Me verás en la esquina cuando despierte, pero una vez más no podrás moverte. Tendrás miedo y no puedo hacer nada al respecto, así que te pido disculpas por ello. Me verás colocar mis instrumentos a tu lado y comenzaré a tomar lo que necesito de ti. Estarás vivo durante una buena parte del tiempo, pero cuando llegue a tus órganos reproductivos, lo más probable es que estés muerto. Así que no te preocupes por eso. Lo que me des será conservado y llevado al comité de inducción para su aceptación final. Nadie encontrará tus restos tan violados como lo serán. Me aseguraré de que sean eliminados adecuadamente y nunca encontrados, ya que soy bastante bueno en ese tipo de cosas. Espero que esto te dé algún tipo de conclusión sobre por qué te sucederá. Sin embargo, estoy seguro de que seguirás enojado y lo comprendo. La vida es un poco injusta en mi experiencia. Tengo unas cosas que decirte que podría darte algo que esperar con ansia. Mientras agoniza, es posible que sientas como si el mundo se hubiera detenido y todo estuviera en silencio. Podrás notar que mis ojos se vuelven negros, radiantes, incluso en medio de la oscuridad que normalmente los cubriría de la vista. Es posible que escuche un saludo sibilante en su cabeza o que sienta el toque frío de los dedos en su cabello. Si eso sucede, entonces ya no me mirarás. Estarás mirando al propio Lucifer y lo más probable es que esté dispuesto a hacer un trato contigo. Si me guardas rencor, tal vez puedas lograr que me incluya en tu lista de tareas que inevitablemente obtendrás si aceptas su oferta.
Es solo algo en lo que debes pensar. Voy a verte pronto. Trovadores, tengan mucho cuidado al despertar, porque tal vez Will esté mirándolos desde la esquina de su cuarto. Y ese sería un motivo para que conozcan al mismísimo Lucifer. Oscuro Secreto, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir oficial. Decidí estudiar periodismo porque estaba dispuesto a mostrarle al mundo la verdad. Sería el primer latinoamericano en sacar a la luz todos esos secretos ocultos que llevan años escondiendo. Tanto la realeza como el Vaticano, y en hablar de los temas a tratar de la famosa cumbre de Ginebra. Llevaba algunos años escondiéndome del sistema de seguridad del Vaticano, pues me pude infiltrar y sacar algunas fotografías de los manuscritos de María Magdalena, y al nadie querer publicar mi trabajo debido a lo delicado de los temas que trato en todos mis reportajes, decidí hacer mi propio periódico digital y un pequeño blog donde subía algunos fragmentos grabados de mis múltiples investigaciones. Pero esto no lo podía hacer solo. Tenía un pequeño equipo de colaboradores que se componía de Jackson, un chico americano de padres mexicanos que aborrecía su gobierno. Cuando sus padres fueron deportados, dejándolo al cuidado del gobierno, donde fue violentado en todos los hogares sustitutos a donde fue enviado. Eso y las malas amistades fueron el detonante para convertirse en uno de los maestros de las estafas cibernéticas. Vaciaban las cuentas de lo que ellos consideraban el cáncer de la sociedad, siempre sin ser detectados por el FBI. Agustina, por otra parte, es una chica chilena, mejor conocida como la maestra del disfraz, una actriz frustrada que, a pesar de ser muy buena en su trabajo, jamás le dieron la oportunidad de salir en ningún programa de televisión, debido a que rechazó acostarse con el presidente de la cadena de televisión en Chile, y al ser tan rico e influyente la hizo vetar en varios países más. También estaba Antonio, un chico de El Salvador que conocía el manejo de todo tipo de armas y tenía un sinfín de contactos por todo el mundo, debido a que él había pertenecido a una de las bandas criminales que se encargaban de la exportación de armas y drogas. Y por último yo, Ángel, un chico mexicano cansado de toda la maldita corrupción del mundo. Nuestro principal objetivo era desenmascarar a todos esos delincuentes de cuello blanco. Nos manteníamos de las donaciones de gente que, al igual que nosotros, querían un cambio. Recibíamos noticias de todas partes del mundo donde nos pedían investigásemos el detrás de esas grandes cortinas de humos que nos presentaban los diferentes gobiernos para tapar los robos millonarios que hacían nuestros presidentes. Algunas eran tan obvias que serían simplemente pérdida de tiempo, pero mientras revisamos el correo, pudimos percatarnos de uno en especial, que nos llamó bastante la atención y decía lo siguiente: urgente, algo raro está pasando en Londres. A últimas fechas la reina Isabel ha mostrado comportamientos bastante extraños. Se le ve bastante distraída y en varios eventos hemos podido notar varios hematomas en manos y rostro que no han hecho el más mínimo intento para ocultar. Espero que realmente sea el correo correcto de los buscadores de la verdad, porque de no ser así, me estaría metiendo en un lío bastante gordo. Agradezco su atención y le pido a Dios no haberme equivocado. Les mando un fuerte abrazo y espero salga a la luz la verdad. Les expuse al grupo la posibilidad de investigar este singular caso, no sin antes advertirle los riesgos tan grandes que podíamos correr. Pero estos me interrumpieron de inmediato preguntando que cuándo empezaríamos esta nueva travesía. Revisé los fondos y no alcanzaba perfectamente para los vuelos en clase económica. Mientras preparábamos todos para viajar por la mañana, Antonio hacía un par de llamadas para que nos buscaran un sitio seguro a donde llegar. Mientras tanto, yo hacía una transmisión para solicitar donativos para nuestra nueva misión. Por motivos de seguridad no dimos muchos detalles,
pues sabía que éramos vigilados por varias agencias como la CIA y la Interpol, mientras que Jackson hacía nuestros pasaportes falsos. Agustín elaboraba las prótesis faciales que usaríamos para pasar desapercibidos en el aeropuerto. Por fin estábamos listos, así que salimos muy temprano para el aeropuerto. Solíamos irnos a diferentes horas para evitar ser ubicados, pero al agarrarme las prisas cometí mi primer y más tonto error. Llegué con mi rostro descubierto y al faltar casi 3 horas para mi vuelo, entré a uno de los baños para colocarme las prótesis faciales y al salir del baño, a los pocos minutos fui interceptado por un par de hombres que me hicieron pasar a una oficina bastante peculiar, pues esta se encontraba a las afueras del aeropuerto. Al estar ahí dentro, estos comenzaron a arrancarme la prótesis de un jalón. Afortunadamente aún el pegamento estaba fresco y no dolió mucho. Creí que querían intimidarme, pues me hablaban en un tono altisonante. ¿Pero qué demonios les pasa? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué viajas a Londres? ¿Acaso eres terrorista? Tranquilos, soy un simple turista. Y si eres un turista, ¿por qué tienes que venir disfrazado? Ok, me atraparon. Voy en busca de mi esposa, pues llevo varios tiempos sospechando que me es infiel y voy a abordar a ese mismo avión con su amante. No voy a hacer ningún escándalo, solamente quiero pruebas para quedarme con la custodia de mis hijos. Y es que esa era la coartada que daríamos si por algún motivo alguno de nosotros éramos capturados. Pues prefería quedar como un hombre engañado, que solamente provocaría la burla de ellos y sus compañeros, a que se dieran cuenta de que soy periodista y que acabaran con mi vida de la peor manera. Ellos, al revisar mis cosas y encontrar todo en orden, escucharon amablemente mi historia barata de infidelidad. Ahí cometí mi segundo error, pues me dieron a beber un café junto con unas galletas que se veían deliciosas. Después de tomar hasta la última gota, me dijeron que podía pasar a abordar, que disculpara el malentendido y esperaban que arreglara mi situación de la mejor manera. Les agradecí y les extendí mi mano, pero ellos la rechazaron con una sonrisa. Tomé mis cosas y justo cuando me dirigía a la puerta, mis ojos comenzaron a nublarse. Mis piernas se sentían bastante pesadas hasta que mi caída fue inminente. Podía escucharlos a lo lejos cómo se burlaban. Maldito idiota, es la historia más absurda que he escuchado. Estoy seguro de que no viene solo. Daré la orden de que revisen todo el lugar. No supe cuánto tiempo estuve dormido, pero al despertar me encontraba en lo que parecía ser una mazmorra sombría y fría. Estaba aún adormilado cuando pude escuchar unos tenues susurros. «Está vivo. No se acerquen. Solo voy a revisar que esté bien. Déjalo ya. ¿Qué tal si es uno de ellos? ¿Tú crees que si fuera uno de ellos lo hubieran enviado aquí?» Me puse de pie con bastante dificultad y vaya sorpresa que me llevé, pues estaba acompañado nada más y nada menos que por William, uno de los más famosos corresponsales de guerra, que desapareció misteriosamente cuando éste se atrevió a decir públicamente que el ejército de Vietnam contaba con un grupo de seres misteriosos, al que él llamó hombres lagartos. «Pero por Dios, estás vivo», dije al verlo. «Yo no lo llamaría a tener vida», me respondió afligido. «Pero dime, compañero, ¿qué fue lo que descubriste tú para que te trajeran aquí?» «En realidad nada. Debe de haber una equivocación. Soy un simple turista». «Ah, no yo. Te reconocí», gritó un hombre entre las sombras. «Habla bajo», susurraron. «A este yo lo conozco bien. Perteneces al grupo de los cazadores de la verdad. Tú fuiste quien hizo público los escritos de María Magdalena». Me quedé en shock al escucharlo decir eso. ¿Cómo demonios sabían de mi identidad y de mi grupo de trabajo, si se encontraban cautivos? Pero conforme lo fui escuchando, me pude dar cuenta que todos eran gente en busca de la verdad. El chico que me había reconocido había desarrollado un software donde con este pondría las cuentas bancarias de la familia de la aristocracia,
del Vaticano y de muchas otras familias de la alta clase mundial. También había científicos que habían encontrado la cura del SIDA y del cáncer. Estaba tan metido en la plática que olvidé por completo dónde estaba, hasta que nuestra amena charla fue interrumpida al escuchar que una puerta se abría. «Alguien viene», susurré nervioso. Todos se dispersaron a lo largo y ancho de la mazmorra para sentarse y ponerse las manos sobre los oídos. No entendía nada de lo que estaba pensando, hasta que una de las chicas que se encontraba ahí se armó de valor y me dijo: «Es hora de que cene la reina», repuso. «¿Y cómo es que lo saben?». Ella apuntó hacia una rendija que se encontraba encima de nosotros. Arrimé una enorme roca que estaba ahí y la puse para subirme encima, para así alcanzar a ver lo que les causaba tanto susto. En un principio todo me resultó de lo más normal, pues había un montón de gente vestida muy elegante. Las mujeres con enormes vestidos largos adornados con joyas bastante llamativas, y los caballeros con trajes que a simple vista podían verse que eran de diseñador. Todos ellos esperaban pacientemente al lado de las sillas del largo comedor. Cuando a los pocos minutos fue anunciada la reina, no podía creer que la tuviera enfrente. «Demonios», pensaba, «ojalá tuviera mi cámara aquí». Fueron desfilando platillo tras platillo, cada uno más exquisito que el otro. Pero cada uno no duraba más de 5 minutos en la mesa, y algo que me causó bastante curiosidad fue ver que la reina, al igual que otros de sus más allegados asistentes, apenas probaban bocado. Muy diferente al resto que se encontraban al otro extremo de la mesa, que devoraban con rapidez. La cena duró cerca de media hora, cuando poco a poco se fueron despidiendo, deseándole las buenas noches a la reina. Me volteé confundido a mirar a mis compañeros, pues se me hacía absurdo que se pusieran tan mal por una simple cena. Estaba por bajarme de la roca cuando me dijeron: «Espera un poco más». «¿Un poco más para qué?». «Veo que les ha afectado bastante el estar encerrados aquí. Solo un poco más, por favor», insistieron. Y así lo hice. Y cuando quedaron solamente los allegados a la reina, comenzó el desfile del horror, pues un mayordomo anunciaba nuevamente la cena. Los comensales aplaudían con cierta desesperación, y la reina sonreía de una manera maquiavélica que jamás me imaginé el motivo de tan macabra sonrisa, hasta que vi entrar enormes charolas de plata cubiertas. Colocaron una a cada comensal, incluyendo la reina. Estas se movían estrepitosamente y de ellas salían unos llantos parecidos a los de un bebé. No, no puede ser, pensaba mis adentros. Debía afectarme algo de lo que me dieron. Pero mis dudas se vieron confirmadas cuando al destaparla me di cuenta de que efectivamente cada una de esas charolas de plata contenían un bebé aún con vida. «¿Británico?», preguntó la reina, evocando una gran sonrisa. «Francés», respondió el mayordomo entusiasmado. Acto seguido, la reina levantó a la pequeña criatura de un pie, y cuando sacó su lengua para saborearlo, el grito de disgusto de uno de los invitados interrumpió su cena. «¿Qué demonios? El mío ya no se mueve». «Retíralo de inmediato», ordenó la reina bastante molesta. Al poco tiempo, una nueva bandeja llegó. Al encontrarse esta vez vivo el bebé, los devoraron gustosos. «¡Hey, basta!», le gritaba al tiempo que golpeaba el pequeño vidrio tratando de detenerlos. «No gastes tus fuerzas, ellos no pueden escucharte». «¿Pero qué es todo esto?», preguntaba horrorizado. «Reptilianos», respondieron en coro. Aún no sabemos a ciencia cierta qué son, pero suelen alimentarse de pequeños recién nacidos. Según nuestros cálculos y lo poco que sabemos de ellos, se mezclan entre la gente de gran poder, artistas, políticos, todos aquellos que mueven las grandes masas. ¿Y ustedes tienen alguna idea del porqué de los hematomas de la reina? Bueno,
A lo que hemos visto, esto sucede cuando no son alimentados con niños frescos. Tienen una red impresionante de tráfico infantil. Traen bebés de todas partes del mundo, aunque sus preferidos son los europeos y los occidentales. Muy poco consumen a los latinos, pues suelen quejarse muy a menudo de que su carne es amarga. Les dije que no se preocuparan, que mi equipo se encargaría de buscarnos y nos ayudarían a escapar. Y uno me respondió que era muy probable que gente que trabaja con ellos los contactaría para hacer alianza y así poner al descubierto a esa clase de seres. No recuerdo bien cuánto fue que estuve ahí, pues el tiempo caminaba despacio. Lo único que me reconfortaba eran los grandes hallazgos que habían hecho mis compañeros y estaba seguro de que al salir de ahí podríamos hacer un mundo mejor, gobernado por personas preocupadas por el prójimo y no por esa clase de monstruos que terminaríamos por desenmascarar. En una de las cenas, la reina se puso furiosa al ver que en su bandeja venía un pequeño congelado, y al destapar el resto de sus bandejas, se encontraron con la misma escena. No puede ser posible. Te dije que si volvías a traerme esta porquería, sufriría las consecuencias. Lo siento, Majestad. Tienes que entender que últimamente no ha sido fácil transportar los niños vivos, debido a los múltiples filtros de las autoridades. Lo siento, Majestad. Tiene que entender que últimamente no ha sido fácil transportar los niños vivos, debido a los múltiples filtros de las autoridades. ¿Cómo le impiden a la reina transportar víveres para el palacio?, respondió enfurecida. No, reina, nadie se atrevería a eso. Es solo que es muy arriesgado hacerlo tan frecuentemente. Y si tenemos desabasto, es porque los jóvenes príncipes han estado teniendo demasiados invitados. ¿Y quiénes son esos invitados que me han arruinado mi cena esta noche? Artistas, deportistas, jóvenes que apenas se están adaptando a la forma humana. Todos comenzaron a reprocharle a la reina la falta de alimento, pero ella trató de calmarlos, prometiéndoles 2 bebés para la siguiente cena. Todos quedaron muy conformes y aceptaron la merienda que les ofreció el mayordomo. Hicieron pasar 5 niñas asiáticas no mayores a 8 años, que cazaron con gran agilidad. No hubo vestido o traje que les estorbara para devorarlas de inmediato. Al terminar un grupo de limpieza, entró rápidamente para quitar las manchas de sangre del techo y las paredes. Me sentía impotente ante tal escena, pues de no estar cautivo, yo hubiera hecho lo imposible por salvar a esas inocentes niñas. Al día siguiente esperaba con horror la promesa de la reina, pero un pequeño rayo de luz me iluminó cuando vi un nuevo mayordomo entrar a la cena real. ¿Dónde está la servidumbre de siempre?, preguntó la reina intrigada. Lo siento, Majestad. Él está recibiendo el nuevo cargamento de jugosas criaturas, respondió complacido. Les parecerá extraño el porqué de mi singular alivio. Recuerdan que les había dicho antes que Agustina era la maestra del disfraz. Pues por poco y no la reconozco, de no ser por ese dedo chueco que es inconfundible y que generalmente olvido ocultar. Al verla comencé a decirle al resto de los chicos que por fin mi equipo había logrado infiltrarse. Susurraba lleno de alegría. Todos se empujaban tratando de ver qué era lo que sucedía, pero la alegría se tornó en tristeza al ver cómo la que yo llamaba nuestra salvadora destapaba la gran bandeja y en ella había nuevamente un bebé. ¿Francés?, preguntó la reina sonriente. Danés, Majestad. No puede ser. Esto debe ser un error. Ellos serían incapaces de ser partícipes de tan atroz acto. Pero justo cuando todas nuestras esperanzas estaban perdidas, al dar el primer mordisco a esa inocente criatura, la reina soltó un chillido estremecedor, pues en lugar de brotar la sangre roja habitual, de este brotó un líquido verde bastante viscoso. Y es que, como era de esperarse, Agustina había hecho también su trabajo, que tomó una de las crías de ellos y la caracterizó de manera que pareciera un humano. Fue tan perfecto su trabajo que ni ellos mismos pudieron notarlo. Trataron de atacarla, pero rápidamente entraron varios hombres armados a su rescate. Eso parecía una zona de guerra. Un grupo de hombres llegó a nuestro rescate y uno de ellos me dio una cámara fotográfica.
y 30 segundos para documentar lo que pudiera. 10 fotos donde ponía a la reina y al resto de su corte, todos en su estado casi natural. Tuvimos que salir de allí a toda prisa con unos uniformes de la Guardia Real. Cuando por fin estuvimos a salvo, nos contaron el elaborado plan que tuvieron que desarrollar para rescatarnos, y de no haber sido por la ayuda que recibieron de la gente que trataba de rescatar a mis compañeros, esto no hubiera sido posible. ¿Y cómo fue que se les ocurrió darle de comer uno de ellos?, pregunté curioso. Muy fácil, estuvimos vigilándolos por un par de días. Incluso logramos infiltrar a uno de nosotros, haciéndolo pasar por basquetbolista famoso que pertenecía a ellos, pero que antes tuvimos que secuestrarlo para sacar la información. Realmente fue demasiado fácil hacerlo, pues al ser de los más jóvenes, no tomaba las suficientes precauciones como los viejos. Y ahí fue que nos dimos cuenta realmente que si ellos prueban de su misma carne, se vuelven insaciables y dejan de poder consumir humanos para devorar su propia especie. No pasó ni una semana cuando publiqué el material que obtuve de esos 30 segundos que me dieron, y misteriosamente la reina murió repentinamente. Nunca se habló del enfrentamiento que tuvimos, ni siquiera de las múltiples publicaciones que hice. Solamente se hablaba del ataúd de plomo en el que fue velada, el cual jamás se abrió al público, pues decían que sólo así el cuerpo de la reina se conservaría, siendo más lenta su descomposición. Pero sabemos que nada de eso es verdad. La pusieron en ese ataúd de plomo para que no pudiera atacar a su propia especie, pero ténganlo por seguro que regresaremos para abrirlo y mostrarles la verdad. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería que por favor compartas el link de este video en tus redes sociales o con un amigo, además de dejar tu comentario y pulgar arriba. Eso ayudaría a que el canal siga creciendo. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón rojo de suscripción, activando la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte al canal de Anaís Veloz, que te estaré dejando en la descripción de este video. Historias macabras para no dormir oficial. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.